recursos. Así que comencemos. Lo que vamos a ver es un marco más corto que lo que vimos el día lunes y nos vamos a meter antes a la práctica, que son esas tres actividades, un benchmark, una síntesis de data y si alcanzamos vamos a hacer una persona sintética con un GPT, si no, de todas formas les dejo las instrucciones y todo el material para hacerlo. Y retomando un poco lo que vimos el lunes, el eje del lunes era más allá de la introducción, el contexto que nos impone la IA y las formas de trabajo que implica. Eh, Hablamos sobre pensar y que tiene que ver básicamente con cómo, cómo apoyamos el proceso de definir qué problema vamos a resolver y entendiendo que esta lógica de IA, no IA, qué nivel de IA, qué cosas vamos a hacer, en realidad no está muy separada de definir cuál es el problema desde la perspectiva del negocio. Yo evidentemente primero tengo que identificar el problema, un problema que es desde una definición de negocio y de valor al usuario, y luego tengo que pensar en cómo lo resuelvo, cómo acompaño esto, y una de las opciones es IA. Lo que pasa es que naturalmente va a ser cada vez una de las opciones más recurrentes, dado el contexto. Pero el foco de esto es en pensar. Y vimos que normalmente eh, cuando hay errores en la implementación de proyectos que tienen que ver con IA, no se trata tanto de problemas tecnológicos o técnicos, sino de que no se resuelve bien, no se define bien cuál es el problema que queremos enfrentar, cuáles son los objetivos que queremos conseguir y las expectativas suelen estar agrandadas, suelen estar rodeadas de mucho hype y de una concepción muy equivocada de qué es lo que podemos hacer con esto. Y aquí es donde es súper clave entender que por sí sola la IA no es sinónimo de agregar valor. Agregarle inteligencia artificial a algo no es agregarle valor necesariamente, lo puedo hacer muy mal. Y eso es Sí. una cuestión que tenemos que tener tatuada. ¿Ok? Vimos que el problema tiene que estar bien formulado, tiene que habilitar una decisión y que es importante tener algún esquema para enmarcar el problema que queremos enfrentar. Vimos que un problema tiene que estar acompañado siempre de una decisión a la que va a habilitar. Este problema lo estoy enfrentando porque hay quiero conseguir algo que habilita a avanzar con un producto, decidir si vale o no vale, decidir que tengo que dar una iteración más o que tengo que esperar con esto o lo que fuera. Y lo que vamos a ver hoy es cómo conectando con pensar con IA, vamos a hablar acerca de cómo investigamos, cómo apoyamos el proceso de pensamiento y cómo damos más certeza sobre los resultados, cómo podemos, si no controlar, por lo menos conducir la forma de conseguir resultados con inteligencia artificial. Eh, y justamente aquí el punto es, ¿cómo hacemos más confiable eso que está basado en una tecnología no determinista, una tecnología de la cual no podemos predecir necesariamente lo que vamos a conseguir? Esto tanto cuando usamos la IA como herramienta, como cuando la usamos como material de trabajo, como desarrollamos productos basados en IA. ¿Ok? Y lo que necesitamos es hacer que las respuestas sean más confiables, que podamos pararnos detrás de
una investigación que ha sido apoyada con IA y decir, ok, esto es, no hay invento aquí, no hay alucinaciones, o tener la confianza de que las respuestas que va a entregar un modelo en el contexto de un producto que estemos diseñando sean las respuestas correctas, no se escape de las definiciones del producto, no nos deje mal parados, etc. ¿Y esto porque incorporar IA no solamente tiene que ver con acelerar los procesos de trabajo, incide eh, sobre la eficiencia de los procesos y sobre la velocidad de resultados, pero no es la razón que necesariamente tiene que impulsar, tiene que estar acompañada de calidad. La IA en concreto nos permite conseguir señales más rápido, nos permite simplificar el proceso o facilitar, acelerar el proceso de análisis, pero no es que lo hagan mejor que lo que lo haríamos nosotros. Y de todas formas necesita un montón de supervisión. El juicio, la interpretación y la responsabilidad en los procesos de investigación siguen siendo humanos, de las personas que trabajamos en esos procesos. Y de hecho, eh, aunque aun cuando no estamos tomando decisiones explícitas en un proceso de investigación con IA, estamos tomando decisiones igual. No supervisar, no controlar el proceso, no modelar la forma en que estamos trabajando con la IA, es consciente o inconscientemente una decisión y va a generar determinado tipo de resultados de los cuales vamos a tener que responder nosotros en un momento. ¿Okay? Por ejemplo, la IA nos puede asistir en partes del proceso, pero no va a asumir toda la responsabilidad del proceso. Si yo tengo, por ejemplo, un dataset con 120 comentarios que soportan un tema específico de feedback de clientes, y miro para el lado porque tengo acá los ejemplos que había preparado, yo puedo tener, no sé, 120, 200 comentarios de feedback y la IA me puede ayudar a agrupar, a identificar temas comunes, patrones, a extraer citas que sean relevantes. Y eso va a constituir material de trabajo, pero no es evidencia, no es investigación, no es el resultado de la investigación. Pasarle un dataset a la IA y decirle, clasifica esto, identifica los temas recurrentes, las frecuencias, etcétera, es procesar información, procesar evidencia, pero no es el resultado de la investigación. Yo con eso tengo que hacer algo, yo tengo que tomar decisiones, identificar cuáles son los temas que me interesa trabajar de allí, cuáles cosas para mí son significativas, dado el contexto que tengo y cómo voy a usarlo. Otro ejemplo, la IA detecta una señal dentro de ese proceso de investigación y nos dice que muchos usuarios mencionan que hay confusión en el paso de envío. Cuando nosotros miramos en detalle todo el resto de los comentarios y tenemos todo el contexto, podemos concluir con eso y otras señales que, por ejemplo, la confusión ocurre porque el copy mezcla condiciones logísticas con legales y genera fricción cognitiva cuando los usuarios la enfrentan. Eso es un análisis a partir de las señales que podemos obtener de la IA. La interpretación no es esa que nos retorna la IA, nos retorna patrones, nos retorna categorizaciones, nos retorna algún tipo de recomendaciones, pero la decisión de qué es relevante la tomo yo. Y por lo mismo, y con esto cierro los ejemplos, qué hacer a partir de eso es también una decisión de diseño o del equipo de producto. O sea, si yo con todo esto decido
hay que priorizar el rediseño del flujo de devoluciones antes que agregar más mensajes de ayuda a partir de todas esas señales. Eso es una decisión que yo tomo conscientemente porque tengo los antecedentes y he llegado a ese proceso. Y una vez que ya enmarqué el problema, como lo hicimos y estuvimos viendo en la sesión pasada con herramientas como el AI Framing Canvas, y tenemos claro cuál es el desafío que queremos enfrentar y cuáles son los objetivos que queremos conseguir, necesitamos entonces buscar antecedentes que me permitan sostener eso, explorar eso, profundizar y tener datos para poder avanzar, ¿ok? Y la IA ante eso nos responde muy rápido, nos responde de una manera que parece correcta, con un nivel de seguridad que ya se lo quisiera cualquiera. Pero eso no significa que tengamos que confiar en esos resultados. De hecho, ese mismo nivel de seguridad nos debe hacer dudar un poco de qué es lo que pasa ahí. ¿Ok? Investigar con IA no es buscar descubrir la verdad. Es construir insumos suficientemente razonables para poder decidir. No van a ser perfectos probablemente, pero si lo hago bien, voy a poder conducir ese proceso de manera que obtengo resultados con los cuales puedo trabajar y tomar decisiones. Y puedo tener también la capacidad de poder discriminar dónde hay un error, qué está bien y qué está mal. El mindset que vamos a usar es ir de escribo un prompt y la IA me retorna un resultado a preguntarnos por qué tengo que confiar en esto y esa pregunta instalarla en el proceso de construcción de los prompts con los que vamos a trabajar. Preguntarnos de dónde sale, qué podría estar mal, qué decisiones habilita, pero esas preguntas construirlas previamente, construir la anticipación a esas preguntas en la forma en que voy a pedirle las cosas a la IA. Investigar con IA es, en definitiva, reducir la incertidumbre que nos provoca el trabajar con sistemas no deterministas. Es el producir señales con las cuales yo voy a trabajar para preparar una decisión. Y no es el salir a probar verdades. Yo no puedo esperar que voy a confiar el tomar una decisión como esto vale o no vale a partir de lo que me responda la IA. No puedo confiar, delegar ese nivel de responsabilidad en una herramienta. Puedo obtener señales y luces para tomar esa decisión con más antecedentes, pero no puedo hacerlo exclusivamente o basándome en lo que me diga la inteligencia artificial. ¿Okay? Entonces, no se trata de investigar más rápido y tampoco es que nos evite trabajar con usuarios reales, con personas. Lo que pasa es que nos va a permitir el amplificar ese proceso y si ya tengo acceso a personas, voy a poder optimizar ese acceso a usuarios, a clientes, y si tengo poco acceso o nada de acceso o muy poco acceso, voy a poder priorizar y maximizar, aprovechar al máximo esos pocos espacios que tengo, porque todos sabemos que pasa que marketing no quiere que toquemos a los clientes porque ya les mandaron un mailing hace una semana o hace unos pocos días, o que el dueño de los datos del cliente es comercial y en realidad no quieren que nosotros nos metamos allí porque podemos terminar afectando una venta o que, etcétera. ¿Okay? Muchas veces tenemos dificultades para acceder a los usuarios y esto nos puede ayudar a tener formas de acceder a ellos o a una representación que nos permite prepararnos mejor para aprovechar las instancias en que sí trabajamos con los usuarios.
Y vamos a esto de respuestas que parecen creíbles. Las respuestas que nos entrega son súper plausibles. Es raro, pasa poco a esta altura que nosotros recibamos respuestas que sean tan obviamente falsas y suelen sonar muy bien. Pero lo que necesitamos es conseguir no respuestas que parezcan correctas, sino que estén mucho más cercanos de lo correcto. Y para eso vamos a buscar anclarnos en la data que le estamos pasando para investigar, buscar de dónde proviene cada afirmación, entender si una afirmación es Evidencia. una cita de algo que encontró en uno de los documentos o si es una interpretación a partir de identificar cosas en distintos lugares porque no tienen el mismo peso. Una evidencia de una cita que una inferencia o una suposición. ¿Ok? La evidencia tiene que tener límites claros y saber qué representa y qué no. Y también tiene que permitirme habilitar esa toma de decisiones. Hoy lo que vamos a trabajar es en 3 ejemplos que nos van a permitir entender esto y aplicar una serie de técnicas. Más que los ejemplos en sí mismos, es las técnicas que vamos a aplicar en la medida que vamos usando estos ejemplos, que son, primero vamos a hacer un benchmark, ok, todos hemos hecho un benchmark y todos probablemente hemos hecho benchmark con IA, pero vamos a aplicar una serie de técnicas para hacer grounding, para tener claridad de las fuentes, para establecer las salvaguardas que nos permitan mantener acotada la investigación, exigir un formato de salida determinado y un tipo de análisis determinado, etc. Vamos a sintetizar un dataset, nuevamente aplicando una serie de técnicas y vamos a hacer una simulación de una persona sintética usando un GPT o un GEM en caso de Gemini, que son bien equivalentes. Entonces, para ir cerrando esta parte, es importante tener en claro y tener esto como una regla, que es el que si no puedo explicar por qué hay que confiar en una salida de la IA, no estamos hablando de evidencia, sino que solo de un texto que está bien construido, pero del cual no podemos dar fe. Si yo no me puedo parar detrás de la data, la investigación que me entrega o el resultado que me entrega la IA, no puedo decir que eso sea evidencia. No lo puedo considerar así porque me estoy poniendo yo en juego también. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Solicitudes? ¿Todo ok? Todo ok. Vale. Dale, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perdón, disculpen, me sumé cuando ya habían empezado. Tuve problemas de conexión. No, solamente hacer un comentario, no sé si es una pregunta. Yo por ahora lo que me doy cuenta, perdón, mi interpretación por lo menos es que con la IA como recurso, digamos, hay una primera etapa que es de muchísimo cuidado, mucho antes de sacar la utilidad real, digamos, y efectiva. Como que me parece que por ahí tiene que ver también con el estado de evolución de la herramienta, que hoy en día hay mucha gente que se deja llevar por certezas o interpreta como certezas un montón de información que entrega la IA y que quizás no están así. Entonces, hoy en día está muy, muy puesto el foco en tomar todos los cuidados suficientes para no dejarse llevar, digamos. Totalmente de acuerdo. Y justamente el propósito de la sesión de hoy es trabajar en herramientas conceptuales que nos van a facilitar el sacarle mejor partido
y mirar con otros ojos. Aquí mi objetivo de la sesión de hoy es salir con otro mindset. Y hay un montón de herramientas para que trabajemos con eso. Perfecto, perfecto, Nelson, gracias. Y partamos por esto. Comencemos acá. Se ve bien, se alcanza a leer, ¿no? ¿Sí? Bien. Acá tenemos arriba las distintas etapas típicas de un proceso de research: enmarcar el problema, planear el trabajo, capturar data, organizar el resultado, analizarlo y comunicar esos resultados. Y la IA nos puede ayudar, puede tomar uno de estos tres roles en cada uno de esos momentos. Asistir, es decir, apoyar, apoyar el criterio humano y completar tareas que yo le voy pidiendo. Ejecutar, que básicamente es yo le delego la ejecución, pero reviso el resultado y el criterio sigue siendo mío. O procesar, donde le delego la ejecución completa y yo voy a mirar el resultado finalmente, pero un proceso mucho más mecánico. ¿Ok? Les pido que miren esto un momento, que analicen estos roles en los distintos momentos y les voy a pedir sus comentarios de qué cosas les llaman la atención, qué momentos les parecen críticos o qué roles les parecen críticos en todo esto. Denle una mirada y empezamos a comentar. Cuando estén listos, disparen nada más. Nelson, a mí como que en la parte, empezando como en el momento de enmarcar, o sea, me hace mucho sentido que, o sea, no sé si me hace tanto sentido la parte de generar preguntas, a menos de que justo el contexto sea como muy, muy claro, porque creo que es muy fino la primera parte de la investigación, cómo enmarcas precisamente el objetivo y la manera en la que quieres como conducir la investigación para que se cumpla precisamente como este objetivo. Y luego la parte de la ejecución ya específicamente de la entrevista, dejárselo a un entrevistador de inteligencia artificial me genera conflictos. Y aquí creo que como que entra este lado como más de vieja escuela de hay como una sensibilidad en hacer investigación y hacer las entrevistas que no sé si hoy podría traspasarla o yo estaría tranquila de traspasarla a una inteligencia artificial. Ok, perfecto. Bien. ¿Alguien más? A mí me pasa que me organiza un poco el proceso. No quiero decir que, uy, justo lo hago exactamente así, pero solamente que no sabía cómo se llamaba. No. Creo que hay una diferenciación que he podido notar cuando he hecho investigaciones al respecto de cuando me apoyo, en términos de, por ejemplo, la línea de asistencia, sugerir métodos o revisarme las propuestas, cosas así. Lo que decía Vale, ni me lo imagino, como ir a entrevistar, como pedir cómo hacer un entrevistador IA, no, ni me imagino eso y ni me lo ha pasado. Creo que también lo pienso así, tal vez todo este proceso de investigación, tal vez entendiéndolo como la investigación más tradicional y la más rica, que es planificar, ejecutar la investigación en términos de si es cualitativa, cuantitativa, entrevista, digamos, presencial o moderada, etcétera, qué sé yo. Siempre finalmente está el human in the loop y en este caso es como no puedo no ser yo el entrevistador, por lo tanto todo lo que hago previo y todo lo que hago posterior a ese hito, que es súper humano,
me apoyo en la IA. Eh, Necesito darle mucho contexto además, así que yo creo que está súper... la manera de filas y columnas me parece súper óptimo para Ok, poder enmarcar a futuro otros procesos. súper. ¿Por qué les planteo, por qué les pongo toda esta tabla? Y yo sé que justamente, o sea, a ver, esta tabla no es una recomendación de proceso, es una descripción de las oportunidades posibles. Lo que tengo en pantalla es un producto que hace investigación de usuarios basados en IA. Hay productos, este es uno, este es el primero que encontré mientras Pablo nos estaba explicando su punto de vista. Hay un montón. Wow. Eh, y lo que hace es una entrevista vía chat basada en IA. Hey, first. Lo que Vale decía, puede ser que yo sea vieja escuela. Eh, déjame volver a la presentación, que esto como que marea un poco. Vale decía, puede ser que yo sea vieja escuela, pero pasa que aquí hay varias cosas que tenemos que poner en juego. Uno, la adaptabilidad, y es cierto que tenemos que cuestionar las formas de trabajo y buscar formas más eficientes y pragmáticas de acuerdo a lo que tenemos hoy. Pero también tenemos que conservar un mínimo de criterio y tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo, qué impacto tiene lo que hacemos y dejamos de hacer. Eso. Eh, y justamente el punto crítico de entrevistas con IA, a primera vista nos choca, pero les planteo un escenario como el siguiente, y lo planteo para conversarlo. Trabajo en una organización que desarrolla productos financieros, ¿ok? Trabajo en el área de fintech. Estoy en el área de producto. Y resulta que tenemos un producto donde yo estoy trabajando para clientes de alto valor. O sea, gente con mucha plata. Gente a la que no le interesa que darte media hora para hacerle entrevistas. No sé si les habrá tocado a ustedes un contexto similar, pero es lo mismo que si estás en el mundo de la salud, tratar de entrevistar a un cirujano. Es súper complejo, no tienen tiempo, ni valoran, o sea, a ver, su valorización de su propio tiempo es mucho mayor que lo que puedan colaborar, el interés en colaborar con un producto como el que tú estás trabajando. Entonces, tengo una ventana súper corta para trabajar con mis usuarios en realidad. En un contexto como ese, donde tengo poco acceso a mis usuarios, ¿tiene valor el poder abrir una ventanita adicional donde les mando un acceso a un chatbot que en 5 minutos les va a hacer una entrevista con preguntas de seguimiento a partir de una pauta abierta? Yo le voy a decir a este asistente, le voy a decir, mira, mi objetivo es aprender sobre esto, sobre A, B y C. Y las preguntas que creo que podrías hacer son estas. Y la IA va a tomar eso, va a buscar con esas preguntas y otras preguntas cómo acercarse al objetivo que tú tienes en una entrevista muy corta y basada en texto, que no va a requerir más setup con tu cliente, ni agendamiento, ni nada. ¿Aporta o no aporta? ¿Es un método válido o no? No estoy excluyendo usuarios. No Sí, estoy claro que dejando de trabajar con usuarios. Estoy abriendo una ventana que hoy no tengo. Perdón, ¿eh? Yo creo que aporta en el marco en el que vos lo planteaste, Nelson. Yo creo que, por supuesto que aporta, porque aparte a mí me pasa, en mi caso, para la compañía que yo trabajo, me ocurre mucho que llegar al usuario final es dificilísimo.
Y muchas veces he tenido que avanzar con algún proyecto sin tener un feedback, así nomás, te lo digo porque me pasó. Entonces aporta teniendo los cuidados correspondientes al interpretar el feedback, ¿no? Pero sí, estoy segurísimo que hay casos en los que me hubiera ayudado muchísimo tener una herramienta de ese tipo. Claro, más que verlo desde la posición de dogmática de esto no me aporta porque los usuarios son intransables, yo no te estoy diciendo transa con los usuarios, creo que eso es solo perjudicial. Pero cuando hay situaciones en las cuales te puede abrir oportunidades, ¿por qué no tomarla? Está buenísimo eso. Si miramos la tabla esta, la línea de asiste, y algo lo mencionaba Pablo, la línea de asiste, cuando él decía, no sé, no dejaría que me generara preguntas en ejecuta, pero sí las puedo trabajar como asistente. Claro, asiste mantiene el criterio humano y yo soy el que dirige, el que conduce el proceso, y cuando le pido que me sugiera métodos, yo voy a decidir qué es lo que voy a usar, pero discutir esto con la IA me va a dar una visión que me aporta y va a entregar cosas que tal vez no haga de otra forma. Dale, Cami. Sí, es que aquí voy a ser promotora de la IA. Creo que al menos durante mi carrera he visto también personas de UX que les cuesta muchísimo la parte de investigación, que no tienen como ese pensamiento lógico que a veces se necesita, o sea, que se necesita mucho en procesos de investigación. Entonces, ahí sí creo que una skill bien trabajada con IA puede incluso ser a veces mejor que las mismas personas. Sí. Oye, me parece genial. Y particularmente viniendo de alguien con foco en investigación, me parece súper interesante el punto. Muchas veces otras personas del equipo, sean diseñadores o no, sean PMs, no tienen el mismo rigor y conocimiento metodológico para tomar decisiones de investigación que si lo automatizo y lo delego a una IA con control de todo el proceso, yo puedo obtener mejores resultados. Total. Sí. Súper. Sí, súper buen aporte. Dale, Cecilia. No, iba a comentar que hace poco me pasó que estábamos hicimos una empresa de test de usabilidad con usuarios finales y después una focus groups, y estuvo muy bueno lo que acaban de mencionar, cómo nosotros teníamos como la idea clara de con lo que nos queríamos ir, pero la formulación de las preguntas, incluso hasta los casos de uso, fue súper útil como el planteo. Y Claro. obviamente que se puede ir por las ramas y darte un montón de preguntas, pero bueno, también está en uno discriminar que atiende que no. Pero estuvo muy bueno en la creación hasta la formulación y como yo le dije con lo que yo necesitaba irme, los outputs, y fue como súper útil. Claro. Es que es justamente eso, Cecilia. Y si nos quedamos en la primera fila, primera columna, o primera y segunda fila, primera columna, lo que distingue a un diseñador de producto UX, me da lo mismo la etiqueta, con conocimiento y seniority, justamente es dónde delega y dónde no. Y tener la capacidad de poder pimponear, co-crear con una IA para poder enriquecer mi perspectiva, es usarlo con un rol de asistente. Me amplifica, me asiste, pero las decisiones las tomo yo. Si yo delego esa responsabilidad y le pido que me genere las preguntas, estoy entregando mi rol. Sí, y algo también con lo que me cruzo muchísimo en diferentes tareas con esto, es que
si lo dejo muy libre, como bueno, quiero hacerte usabilidad de esta aplicación y necesito que me hagas preguntas, me manda un montón de información que también llevo un tiempo de discriminar, leer, ver, analizarla. Pero si lo vas como acotando y le pedís por favor que sea simple, porque estamos como en esa lucha de generación de contenido, ¿no? Al menos yo le digo todos los días que todo el mundo genera cosas y hace cosas con IA, pero ponerle los límites me ha funcionado bastante bien y pedirle simpleza. Genial, súper. Camila. Tengo una pregunta respecto a por qué en organizar y asistir no hay nada. Básicamente porque no tengo nada que pueda sugerir como relevante en el momento de organizar, porque estás en el momento que es más ejecutor y ese es un proceso que Etiqueta. es de tu responsabilidad como diseñador, como investigador, y poco puede hacer la IA para aportar en ese proceso. Sí puede ayudarte a procesar parte de esa información, sí puede ayudarte a clasificar y organizar, pero es un proceso que no es algo donde haya una colaboración uno a uno. O se la pasas a la IA o completa o parcialmente, pero es difícil que en ese momento tú estés pimponeando con la IA en términos más puros como en los otros casos. Te pongo un ejemplo, y está súper bueno el punto porque todo lo que está en Procesa, bueno, hay 2, 3 lugares donde no hay nada. Porque pasa justamente que cuando usamos las herramientas de IA para procesar, estamos delegando la ejecución de tareas. Y yo no sé si ustedes han identificado todavía esto, pero tenemos que distinguir de modo súper importante, y esto es uno de los mind blows que es importante tener, no es lo mismo hablar de modelo que hablar de aplicación. ¿Ok? Yo tengo Claude, no sé, Cowork, pero por otro lado tengo Haiku, Sonnet, Opus, que son los modelos que usa Claude. ¿Ok? Y la aplicación que usa el modelo tiene determinadas características distintas del modelo, o sea, que sí. condicionan y le dan un contexto ejecutivo al modelo. Soy más concreto ahora. Cuando tú estás usando Cowork o estás usando Cloud Code o Codex de OpenAI y le dices, toma este set de datos y haz una regresión o haz un análisis de sentimiento, lo que va a hacer esa aplicación es elegir el método, desarrollar un script en Python y ejecutar un script en Python sobre ese texto que tú le estás pasando como dataset. ¿Para dónde voy con esto? No es el modelo el que va a procesar esa data, es una ejecución mecánica de scripts y métodos que están disponibles para la investigación desde hace mucho tiempo. Un análisis de sentimiento es un análisis textual y hay métodos para eso. Y eso no lo ejecuta el modelo, no lo ejecuta la inteligencia artificial, sino la aplicación que orquesta a el modelo. ¿Se entiende la distinción? Sí. ¿Sí o no? ¿Todavía no mucho? Mi punto aquí son tareas súper mecanizables que incluso la aplicación las delega a software específico, a fórmulas y scripts de Python concretos para realizar esa tarea, y ni siquiera es un análisis que va a hacer la IA. El modelo. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cuestiones son súper delegables. Pero en ese proceso, y volviendo a lo que preguntaba Camila, ahí no hay mucho pimponeo, yo podría
considerar y decir, definir formas de análisis, como asistir en organizar, ¿ok? Pero es más difuso, es menos concreto, ¿ok? Entonces, eh, entonces el tema está justamente en que la línea de asistencia es donde yo no delego responsabilidad, salvo en situaciones específicas, y estoy buscando un partner de pensamiento, una ayuda en la ejecución de ciertas cosas. Luego ejecuta es cuando yo le delego ciertas cosas con control y reviso el resultado. Y luego procesar es donde están aquellas cuestiones que requieren menos de mi supervisión, menos de estar encima, porque sé que son más o menos mecánicas y que van a ocurrir de una manera más o menos controlable. Y que si yo entrego los parámetros correctos, me puedo quedar mucho más tranquilo con eso. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Ok? ¿Estamos claros? Bien. Pasa que esta distinción entre dónde empieza la aplicación y dónde termina y empieza el modelo es súper compleja porque, y por eso lo pregunto mucho, porque vamos a ir viendo cada vez más, pero bueno. Señales e insights. Yo ya les adelantaba que no es lo mismo una señal que un insight. Y la IA nos da señales, no nos entrega insights. Nos entrega patrones de cosas que están ocurriendo, nos entrega recurrencias de cosas, nos permite clasificar ciertas cosas que nosotros vamos a juzgar si son significativas o no. Pero ese criterio es un criterio investigador, es un criterio humano, no es el criterio que nos da la máquina. Si nosotros tomamos como insights aquellas cosas que nos está entregando, estamos delegando una decisión que puede estar muy equivocada porque la priorización puede ser incorrecta. Y aquí doy algunos ejemplos. ¿Qué cosas pueden parecer señales? El 47%, o sea, ¿qué cosas son señales? ¿Qué cosas constituyen señales, pero que no son insights? El 47% de los comentarios mencionan, no entendí el paso siguiente. Es una identificación de un patrón a partir de un dataset. ¿Es un insight? No, es un dato. Devolución y envío aparecen juntos con alta frecuencia. Ok, el tema de correlación y causalidad. ¿Es un insight? No, es algo que tengo que mirar y evaluar si es relevante o no. Mayor volumen de quejas en las primeras 24 horas post compra. ¿Es relevante? No sé, tengo que mirar y hacer doble clic sobre eso. ¿Qué cosas podrían ser un insight? La fricción no es logística, es cognitiva. El flujo exige decisiones cuando el usuario aún no entiende el proceso completo. Ahí hay conclusión, ahí hay análisis y eso puede constituir un insight a partir de datos y de señales que he obtenido con IA. Y aquí empezamos a revisar algunos conceptos que son súper relevantes. Grounding. Una de las formas que yo tengo para dar validez, dar más credibilidad a la data o a los resultados que me está entregando la IA, es anclarlo en la data que le estoy pasando para analizar. Si yo le paso un dataset con feedback de usuarios, qué sé yo, colección de llamadas del call center o una encuesta en línea y te paso todo el dataset o cosas así, yo cuando le pido a la IA asistirme en el proceso de análisis, tengo que decirle, ok, ¿de dónde estás sacando estas conclusiones? Dime exactamente de qué parte del dataset viene esto. ¿Cuántas veces encontraste que esto aparecía? ¿Cuál es la recurrencia? Y no puedo quedarme simplemente en que me diga un número que yo no puedo comprobar. Dale, Pablo. Básicamente lo que le estáis pidiendo ahí es evidencia, ¿no? Exacto.
Tal cual. Lo que le estoy pidiendo es, tú me estás diciendo algo, demuéstramelo. Y el grounding no es una cuestión que aparece con la IA. El grounding es un concepto de research de siempre. Por eso un paper científico tiene que estar lleno de citas por todos lados y mostrar la data en la cual está demostrando en la cual está sustentando las afirmaciones. Acá es lo mismo. Yo lo que voy a hacer es decirle, ok, me estás entregando una serie de afirmaciones, demuéstralo. Y cuando yo le pido eso en el prompt, estoy poniendo mucho más foco al modelo para que no alucine y para que se esfuerce en demostrar qué conclusiones son las que está sacando. Y esto porque, de nuevo, sonar lógico no significa que sea correcto. Tengo que fundamentarlo. Y justo como tú dices, Pablo, sin grounding no hay evidencia. Y aquí una de las cuestiones que es como clave y que es re importante en el contexto de la investigación. ¿Tienen idea? ¿Saben cómo almacena conocimiento un modelo de IA? ¿Alguien tiene una idea que nos pueda compartir? Y no estoy pidiendo respuestas correctas, estoy pidiendo modelos mentales. ¿Cómo creen ustedes que almacena conocimiento la IA? Se me ocurre como tokens de datos, algo así. Ya, perfecto. ¿Y qué sería un token? Un valor de información. Ya, ok. ¿Alguien más? Un valor. Okay, ustedes saben, y todos han escuchado, que los modelos se entrenan con fuentes de datos masivas, así como millones de datasets y de datos dentro de cada dataset, etc. Datasets que son desde miles de foros de internet hasta miles de sitios web y qué sé yo, ¿ya? Bases de datos privadas y muchas cosas. Un modelo, en primer lugar, no almacena todo eso como una base de datos donde puede recurrir a cada una de esas informaciones o cada uno de esos datos por los que fue entrenado. No recuerda eso. Lo que hace es tomar esos datos y aprender relaciones, patrones, significados. Y eso lo almacena en una forma que es más eficiente y simple de recordar por las máquinas. Y de hecho funciona de la misma manera que nosotros registramos conocimiento. Cuando nosotros nos encontramos con una pieza de información, qué sé yo, voy caminando y, o no sé, voy andando en bicicleta y sé que en este camino voy andando en bicicleta, voy manejando mi bicicleta, pedaleando tranquilo de la vida y sácate, hay un hoyo en la calle y pincho un neumático. Tengo que pararme, parcharlo y se me registró un hecho en mi cabeza. Diablos, reventé el neumático y aprendí algo. Pues el otro día voy pasando por ahí y me olvidé y ¡tum! Golpeé de nuevo, no alcancé a romper la rueda, pero es como, wow, debía haberme acordado. Eso refuerza el aprendizaje del día anterior. Al día siguiente, al tercer día, yo cuando vaya pasando cerca de ese lugar donde está ese hoyo en el suelo, voy a evitarlo porque ya lo aprendí y tengo un neural pathway, tengo una ruta neuronal que ya se estableció y hay un significado allí. Este lugar tiene este aprendizaje. Y este aprendizaje está relacionado con que 3 cuadras más allá hay una raíz que levantó el pavimento y tengo que tener cuidado porque si no me voy a caer allí.
y son conocimientos similares y se vinculan. Es así como registramos conocimiento y es así como las máquinas lo hacen también. Tú no te puedes acordar literalmente de lo que pasaba, de lo que conversaste con alguien significativo hace una semana. Tú te acuerdas de la conversación, pero no te acuerdas de las frases específicas, salvo que haya sido algo muy significativo. Y para eso vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio. Chun, chun, chun. Voy a ir aquí a un chat que no recuerde y estoy acá, estoy en ChatGPT. Esto podríamos hacerlo en cualquier aplicación de chat. ¿Podría citar un párrafo específico del libro El origen de las especies de Darwin en que explique la evolución? Déjame elegir un modelo. Chun, chun, chun. Voy a elegir el O3. Voy a elegir un modelo viejito y menos power. Está verificando el estado de dominio público y está buscando traducciones. Está ampliando la búsqueda para buscando versiones en castellano del trabajo de Darwin. Dice, este es uno de los pasajes donde Darwin expone con mayor claridad el mecanismo de la evolución por selección natural. Y esto viene de esta URL. Todavía sigue pensando. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Yo les dije, los modelos no almacenan información literal. Pero ¿por qué si yo le pido esto me está entregando una información que aparentemente es literal? Me está diciendo, esto está en el capítulo 4 de la selección natural o la supervivencia de los más adecuados. Y le voy a decir, le vamos a preguntar. ¿Cómo es que puedes citar literalmente un libro y en otro no? Entiendo que en general el conocimiento en un modelo de IA se almacena por relaciones de significado y no literalmente. ¿Me puedes explicar cómo pasa? Y básicamente, cuando el modelo parece citar palabra por palabra un pasaje, en realidad está generando texto nuevo que coincide estadísticamente con secuencias de tokens que vio durante el entrenamiento. Esa coincidencia se vuelve más probable cuando se cumplen condiciones como que el texto estaba libremente disponible, está en el dominio público, y la cita es breve, y agrego además que es un contenido con mucha frecuencia de aparición, es muy consultado y por lo tanto, por repetición, tiende a estar más registrado. Camila. Si estoy entendiendo bien, entonces, si es que hay un texto que no es tan famoso, por decirlo así, puede citar más o menos la idea, más no necesariamente ser exacto. Vamos a hacer el Nunca va a ser ejercicio exacto. mismo. Podría citar el párrafo de inicio de La Quijotita y su prima, de José Joaquín Fernández de Lizardi. ¿Alguno lo conoce? Yo no. Busqué libros esotéricos, libros extraños, poco comunes, y me apareció este. Y la respuesta dice, evaluando si puedo citarlo. Es un texto que está en castellano. Está buscando, si se fijan, en una serie de fuentes. ¿Por qué está buscando en una serie de fuentes externas? Porque ese conocimiento no lo tiene registrado por sí mismo. No está en su entrenamiento, no está en su data de entrenamiento. Por lo tanto, tiene que aplicar RAG, Retrieval Augmented Generation, que es una segunda condición que les iba a comentar. Primero les decía, no almacena literalmente. Segundo, tiene una fecha de corte. Y creo que se los explicaba en la clase pasada. Si se cierra el dataset en junio de 2025, todo lo que pasa de ahí en adelante
no existe para ese modelo porque no sabe de eso, no es parte de la data con la que fue entrenado. Y si hay cosas que no están incluidas en ese dataset con el que fue entrenado, no lo tiene registrado tampoco. Por lo tanto, tiene que recurrir a otras fuentes externas para buscar esa información. En este caso, está buscando en el web. Y dice, por favor vean esto. En una de las casas de esta populosa ciudad vivía doña Eufrosina Contreras, mujer de don Dionisio Langaruto y hermana de doña Matilde, esposa de don Rodrigo Linarte, coronel retirado de no sé qué regimiento. Estos últimos señores vivían pared de medio. Suena súper, o sea, ¿ustedes creerían que ese es el primer párrafo? Suena verosímil, suena a texto castellano antiguo, suena a un tipo de narración de esa época. Y si volvemos acá y nos vamos a esto que yo tenía preparado antes, que lo he hecho varias veces, podría citar el párrafo de inicio de La Quijotita y su prima, la versión que generó en esa oportunidad el modelo, el de ahora es muy largo, pero dice, en la Ciudad de México y en una casa no de las más ricas ni de las más pobres vivía una señora viuda con 2 hijas, la una llamada Pomposa y la otra Pudenciana. ¿Cuál es el texto real del primer párrafo de ese texto? Don Rodrigo era un caballero de honor y de bien que había quedado encargado de la educación de 2 niñas, una hija de un amigo suyo difunto, a quienes amaba con ternura y cuidaba con esmero. Este loco se armó una teleserie, una telenovela de otro nivel. Ese es el primer párrafo, el de arriba es el que generó en algún momento una prueba que hice y recién vimos el párrafote donde está tratando de condensar la historia, lo que sabe de la historia, porque conoce de la historia, pero no la tiene disponible literalmente. Entonces, con esto, ¿qué les estoy contando? 2 cosas. Uno, que no tiene toda la información y que tiene que ocupar fuentes externas para acceder. Y segundo, que almacena por sentido, por significado y no literalmente. Diego, estabas por ahí. Sí, no, perdón, yo no quisiera que nos detengamos mucho en esto porque quizás no es la idea de... Pero el tema este de cuándo decide extenderse más allá de las fechas que maneja, ¿cómo es el mecanismo? Es que no es una decisión del modelo, es yo voy a entrenar un modelo. Reúno terabytes de información, pero hay un momento donde tengo que decir, loco, ya no puedo reunir más. Poner un corte. No tengo más y le pongo un corte, es como un feature freeze. Uh-huh. Corto, y toda esa información es la que voy a usar para entrenar al modelo. No es que sea una decisión del modelo, es que está limitado porque le estoy pasando un dataset limitado, con alcances limitados, con tiempo limitado. Un ejemplo súper concreto. Ni un problema con mis queridos rioplatenses, pero yo espero que ChatGPT y Claude me hablen en castellano latinoamericano internacional estándar y no con voceo y acento rioplatense. ¿Ok? Tengo en Claude.md, agents.md, en las preferencias de la aplicación, todo usa castellano latinoamericano internacional estándar. Y expresamente, no uses castellano acento rioplatense con voceo. Pero ¿qué pasa? El volumen de datos con que los modelos se entrenaron en castellano reúne una cantidad de información muy grande, muy sobre representada probablemente, de sitios web donde el acento rioplatense y el voceo es predominante. Probablemente muchos sitios argentinos, uruguayos, sitios, no sé si probablemente Paraguay, pero el voceo se usa en Colombia también, se usa en Nicaragua, se usa en otros lugares. Y todo eso sobre representa y hace que sea muy difícil sacarlo de ese lugar porque es el sesgo que tiene. ¿Te fijas? Entonces, son los límites de los modelos, con qué dataset fue entrenado, en qué rangos de tiempo
y ya. Ujú. ¿Te explica eso, Diego? Sí. O sea, cuando nosotros recordamos, por ejemplo, refranes, que yo no recuerdo Es lo mismo. nada de lo que haya estudiado, pero hay un refrán que ante determinado estímulo yo siempre me refiero a ese refrán. Digamos, se instaló como una ruta mental. Claro. Por eso, porque justamente ante ese estímulo yo siempre digo lo mismo. Exacto, sí, tal cual. Eso. ¿Por qué todo esto es relevante para el contexto de investigación? Por dos cosas. Porque cuando estamos investigando tenemos que saber que no podemos confiar en tratar como vectores fuentes de información, y porque cuando vamos a diseñar un sistema que requiera recuperación de información literal, no podemos usar una base de datos vectorial. Y lo bajo a castellano esto. Lo bajo a castellano. Si yo quiero hacer una base de investigación, una base de datos de investigación donde reúno la investigación histórica de la compañía, y quiero agregar todos los testeos, todas las entrevistas, las encuestas, el feedback en el formulario del sitio, el feedback en el centro de atención al cliente, call center, etc. Quiero reunir todo eso en un lugar para consultarlo y sacar conclusiones, ¿ok? Y reutilizar, aprovechar eso, que es una idea súper razonable. Lo peor que puedo hacer es tratar eso como una base de datos vectorial, hacer embeddings de eso, que es, los embeddings son justamente el transformar a vectorial, porque no voy a poder recuperar ningún tipo de fuente específica. Si yo le digo, ¿cuál fue la cita de los usuarios cuando dicen que, dame citas de usuarios cuando dicen que no están conformes con la atención de los ejecutivos de venta? Creo que no me va a poder decir, porque no almacenó las entrevistas individuales, almacenó el sentido, almacenó conclusiones que ya sacó y relacionó, pero no me va a decir, mira, en la entrevista del día 15 de octubre de 2025, un investigador dijo que tal cosa y en la data observable de tal día, en tal lugar, pasó exactamente esto. Porque no puede recuperar esa información porque no la almacenó literalmente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar eso como un knowledge base literal con documentos donde yo vaya a hacer una búsqueda basada en keywords y puedo apoyarme en IA para procesar eso posteriormente, pero no para almacenar de esa manera. Por otro lado, voy a diseñar un sistema basado en IA para el mundo médico. Estoy en un sistema, en un HIS, un Hospital Information System. Y otro caso. Tengo una base de asistencia legal. Este es mucho más claro. Tengo una base de asistencia legal. Y quiero entregar esto a abogados y asistentes de abogados para que elaboren justificaciones de defensas y qué sé yo. Si yo meto toda la base de información legal, leyes, la Constitución y todo en un sistema basado en vectores, cuando pregunte cosas voy a obtener frases que tienen sentido, pero que no son una cita literal. Y cuando estamos hablando de leyes, yo no puedo hacer sentidos ni interpretaciones. La ley es a la letra. Entonces, para un contexto como ese, no puedo usar embeddings, vectores, tengo que utilizar una base de documentación, una base de información documental con búsqueda por query, por keywords, por metadatos. Por eso es importante entender los límites y las características, el cómo funciona un modelo, cómo almacena conocimiento y cuándo me sirve y cuándo no.
¿Queda más claro? Ok, RAG es Retrieval Augmented Generation. Y es justamente que cuando los modelos tienen límites de conocimiento, podemos utilizar mecanismos para darle acceso a información externa. Búsqueda web, los modelos pueden acceder al web y hacer búsquedas en los buscadores como Google y ustedes vieron lo que justamente estaba pasando en pantalla, y traer esa información y procesarla, mezclarla, combinarla con su conocimiento y elaborar respuesta. O podemos darle acceso a una base de datos interna para que vaya y extraiga información con queries de SQL, o que vaya a una base de datos vectorial y que consulte y traiga ese conocimiento, etcétera, a un ERP, a un CRM. Todas esas son formas de darle acceso al modelo a datos que no tiene y que aumentan su capacidad para respondernos. ¿Ok? Pero, consulta, pero en ese caso sí va a poder traernos citas textuales. Dependiendo de, está bueno, dependiendo del caso. Si yo le doy acceso a una base de datos donde está almacenada la información literal, sí nos va a poder traer la información literal porque la buscó y la extrajo. Pero si no, no. Si yo lo conecto al CRM y le digo, tráeme la data del cliente X, va a ir, la va a buscar y me la va a pasar. O va a hacer algo con eso, lo va a relacionar con otra cosa, qué sé yo, pero sí va a acceder a información literal. Eso es raro. Otro concepto clave, trazabilidad técnica versus epistemológica. Aquí, amigos rioplatenses, no puedo evitar leer epistemología y acordarme de Les Luthier. Pero bueno, la trazabilidad técnica es tener claridad de qué documento proviene un fragmento de información. Saber que esta información viene del documento específico, y eso es trazabilidad técnica. Por otro lado, la trazabilidad epistemológica tiene que ver con qué tipo de data es la que está avalando una afirmación determinada. Es decir, se trata de, y lo vamos a ver enseguida más en detalle, se trata de una data cruda como Analytics, que nos muestra datos agregados de historia de navegación o de registro de clics en algo como ClickTail o Crazy Egg o lo que fuera, o se trata de un reporte de un investigador que tiene una serie de insights. Y no podemos tratar esas dos cosas de la misma forma. Tienen niveles epistemológicos distintos. Por lo tanto, tenemos que ser súper conscientes de eso y entender que con qué afirmación se sostiene un dato es la parte donde tenemos que tener mucho ojo. Por ejemplo, trazabilidad técnica es este output proviene del documento X. Y eso es importante, porque eso es, en términos de lo que veíamos antes, eso es grounding. Pero la trazabilidad epistemológica tiene que ver con esta afirmación se sostiene en este fragmento específico, aparece en N casos distintos y nos permite confiar en el resultado. Hay distintos niveles epistémicos del conocimiento. Observaciones, que son datos crudos, que es como la evidencia más pura. Recolección de data, como por ejemplo transcripciones de entrevistas, transcripciones de conversaciones, comentarios, los comentarios en una store de apps, los logs de uso. Son datos crudos sin interpretación. Segundo nivel es narrativas y opiniones de los participantes, que es lo que la gente dice, lo que declara la gente. Luego vienen las interpretaciones del investigador, que agrupa, clasifica, organiza, hace síntesis, lee patrones,
Y eso no puede tener el mismo nivel de tratamiento que una simple observación. Luego, perdón, me adelanté. Luego está las hipótesis tentativas, que son suposiciones que buscan explicar algo para trabajar a partir de eso. Y finalmente son los insights accionables, que son, ok, esto creemos que este conjunto de señales conforman este insight y por lo tanto con esto tenemos que trabajar y tenemos que mejorar tal cosa a partir de esta información, etcétera. Aparte de la trazabilidad con estos dos tipos, técnica y epistémica, tenemos estas dimensiones que son la trazabilidad, el sesgo, los límites y la evidencia de la información. La trazabilidad tiene que ver con cómo puedo volver al origen del dato. El sesgo es qué es lo que está determinando este resultado. Hay elementos de la muestra, de opinión que estén incidiendo sobre este resultado. Por ejemplo, qué sé yo, la data viene de entrevistas fundamentalmente de personas mayores y esto está dejando fuera la mirada de personas jóvenes de nuestro conjunto de usuarios. Los límites que tienen que ver con hasta dónde este resultado es válido. Por ejemplo, una investigación exploratoria inicial no es lo mismo que una investigación profunda, extendida en el tiempo con más dedicación. Y finalmente, si lo que nos está entregando tiene evidencia suficiente como para basar una decisión en ella. ¿Ok? Otros elementos importantes cuando estamos investigando y que tienen que ver, o sea, y que aquí la IA también es determinante, el uso de información privada, información que individualiza a usuarios. Y aquí esto se choca con cuestiones como, de partida, toda la legislación de privacidad y a dónde estamos llevando la data de los usuarios, datasets que estemos usando para investigar. ¿Puedo llegar y meterlos en una IA que no esté vetada por la organización y que no esté como parte de su declaración de privacidad y uso de datos? ¿Estoy incumpliendo algún elemento legal? ¿Estoy dejando en... Si meto un dataset en una aplicación de IA para procesarla y resulta que no me he preocupado de que esto esté, de que la aplicación no esté usando esos datos para entrenar modelos, ¿en qué medida estoy incumpliendo la privacidad de esos usuarios? Ustedes saben que si nos vamos acá, settings, dice data controls, esto ya me lo cambiaron, no sé. Claro, improve the model for everyone implica que yo estoy accediendo a que todo lo que pasa por mi cuenta se comparte con OpenAI para entrenar modelos. Si yo lo tengo activado y yo pongo un dataset de usuarios de una investigación, todos esos datos se van a ir a OpenAI. Yo lo tengo desactivado por defecto, pero si no te preocupaste de hacer eso y ya estamos en una zona gris porque usar herramientas que no estén autorizadas y vetadas por la organización ya es parte de incumplimiento un poco de ese tema, ya aquí estamos completamente fuera. Dale, Diego. Perdón, Nelson, eso también está muy asociado con si la cuenta es gratuita o paga y qué nivel de, qué plan está contratado o... No, porque todos te dejan opt-out de entrenar modelos. Ah, perfecto, Pero perfecto. sí es, lo que sí es determinante, bueno, igual tienes que revisarlo caso a caso. En general, yo he observado que todos te dejan hacer opt-out del uso de usar la data para entrenar otros modelos. Pero sí hay un tema, como no sé si se acuerdan, cuando
hasta recién estaban como saliendo todo esto de llevo mi móvil a la pega, al trabajo, voy al laburo con mi celular o con mi tablet y me conecto a la Wi-Fi corporativa y hago cosas en dispositivos que no estaban autorizados por la organización. Esto más en compañías grandes, formales y todo eso. Eso era como el bring your own device, que era como el tema de cómo controlamos, cómo le damos gobernanza a esto de que todo el mundo se conecta a la Wi-Fi y yo no tengo control de lo que pasa con ese equipo. ¿Dónde está pasando mi data? ¿Qué está pasando con ella? Acá pasa una cuestión similar, porque muchos de nosotros estamos utilizando cuentas y servicios que no están autorizados por la organización para este tipo de cuestiones. Y eso es un argumento que tenemos que tener claro para solicitar el uso de el acceso a servicios, porque tiene que tener un nivel de formalización eso. ¿Qué? Si no, estamos en incumplimiento y hay temas de gobernanza serios. Acá en este contexto, PII es Personally Identifiable Information. Esto es una sigla súper estándar y si ustedes ponen PII, el modelo lo va a entender y que tiene que ver con que la data tenga o no datos anonimizados. El uso ético de datos de investigación, ¿para qué los estoy usando? ¿Cómo los estoy usando? ¿Cómo los estoy compartiendo? ¿Cómo me aseguro de atrapar y detener las alucinaciones? Y asegurarme, por ejemplo, de pedirle al modelo que los modelos están entrenados, más allá de que tienen data, un dataset gigantesco con el que fue entrenado. Después hay un montón de nigerianos, y esto no es broma, no es ni siquiera un poquito racista, es, loco, todo esto lo están mandando a África y a lugares como Nigeria, donde hay un montón de tipos en un galpón haciendo clic, 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 clic para entrenar y reforzar ciertas cosas en los modelos. Por ejemplo, en inglés, cuando el modelo tiende a utilizar ciertas palabras que no son tan comunes en el inglés, como, hay un ejemplo que era muy bueno, que era, no me acuerdo en este minuto, pero hay una palabra que es palabra del inglés común, pero que no es tan frecuente en uso británico y en uso norteamericano, pero que en Nigeria lo usan mucho. Y los funcionarios en esa ubicación que estaban entrenando el modelo, porque es más barato hacerlo con personas en el tercer mundo, tendían a reforzar el uso de esa palabra. Y es por eso que en las respuestas comunes aparece, no me puedo acordar de cuál era la palabra, pero era una palabra, bueno, que uno ve siempre en las respuestas. Y eso tiene que ver con el refuerzo. Entonces, los modelos están entrenados directa o indirectamente a contestarte con algo, a responderte, a darte una respuesta que tú consideres satisfactoria. Y si tienen que inventársela, se la van a inventar. Porque es más fuerte la necesidad de complacerte. ¿Ya? Psychophancy, que es como el término de esta complacencia de los modelos. Y cuando yo le digo en el prompt, si no tienes data suficiente para responderme, dime no tengo datos. Es como que le estoy poniendo una válvula de desahogo al modelo y el modelo puede decirme cuando no tiene información, no sé, en lugar de intentar. Y eso es importante. Son técnicas distintas con las cuales vamos a ir cautelando el que alucine o no. Y aquí entramos a uno de los últimos temas de esta parte de los conceptos, antes de meternos a los ejercicios, que son los guardrails. Los guardrails, que lo podemos traducir como salvaguardas, son literalmente estas barreras de contención que están en las carreteras, en las autopistas, para que los vehículos no se salgan
cuando pierden el control. ¿Ok? Y los guardrails básicamente son instrucciones para evitar que los modelos hagan cosas que no queremos que hagan o mantenerlos encausados. ¿Ok? Lo que hacen es limitar el comportamiento del sistema y asegurar que se mantengan dentro de los márgenes aceptables de seguridad, rigor y de responsabilidad. ¿Ok? Por ejemplo, que no invente, que no cruce límites y que sepa cuándo no responder. Por ejemplo, para prevenir alucinaciones, instrucciones como responde únicamente con información explícitamente presente en el dataset entregado. O si no hay suficiente, si no hay evidencia suficiente, responde datos insuficientes. Le estoy dando permiso para decirme que no sabe. Para prevenir alucinaciones, entregarle formatos explícitos de salida, como por ejemplo una tabla con hallazgos, evidencia, una cita o una referencia y la frecuencia aproximada en que ocurre. Para prevenir riesgos de seguridad y privacidad, no incluyas nombres propios, emails, teléfonos, direcciones ni identificadores únicos. Si detectas información individual, descríbela por tipo, no por valor. Por ejemplo, que diga que reemplaza un email por email. Cuestiones de ese estilo. Para prevenir riesgos de seguridad, clasifica cada salida como cita, o sea, como cita, síntesis o hipótesis. No presentes hipótesis como conclusiones, etc. Y la sesión de hoy en el playbook tenemos guardrails. Hay un prompt que en rigor no es un prompt para conseguir una cuestión específica, sino que es más bien una colección de guardrails comunes, ¿ok? Que ustedes pueden tomar, editar, agregar, eliminar, lo que quieran, pero es un conjunto de instrucciones que pueden utilizar para esto. Por ejemplo, estos son súper recomendables que estén como alcance y grounding. Responde exclusivamente con base en los insumos entregados. No uses conocimiento externo ni completes vacíos. Si la evidencia no es suficiente, responde explícitamente datos insuficientes. Evidencia y trazabilidad. No hagas afirmaciones sin evidencia verificable, etc. Niveles epistémicos. Distingue explícitamente entre observaciones y datos crudos, narrativos u opiniones de participantes, interpretaciones del análisis, hipótesis tentativas. No presentes interpretaciones ni hipótesis como hechos, no generes insights finales automáticamente. Y así, sesgos y límites, privacidad y ética, seguridad y alucinaciones, formato y control, respeta estrictamente el formato de salida solicitado. Guardrails como bloques dentro de un prompt de usuario, o sea, cuando nosotros estamos entregando un prompt para conseguir dentro de ChatGPT o algo así. Trabaja únicamente con los insumos proporcionados, no inventes datos, causas ni conclusiones, diferencia claramente entre etc. Entonces esto úsenlo como referencia para ir alimentando sus prompts con estas piezas. Esto es importante en el contexto que lo estamos viendo hoy como una manera, como técnica para contener y dar conducción al resultado que quiero obtener de la investigación. Pero estos mismos tipos de guardrails son los que se utilizan en el prompt de sistema de una aplicación que usa IA. ¿Ok? Por lo tanto, también es importante tenerlo claro en ese contexto. Ahí tengo una pregunta, perdón. Sí, ¿quiero decir preguntas? No, está buenísimo esto, la realidad es que no uso, pero porque no conocía. Pero esto en cada prompt se hace o hay alguna manera, no sé, o hay que se puede configurar a, no sé, ChatGPT o Claude, el que usemos todos los días para que esto ya algunas queden como reglas generales. Lo que pasa es que es complejo ponerlo como regla general porque no todo lo que tú le vas a pedir tiene este nivel de rigor, sino que más bien tiene que ver con cuando estás haciendo actividades específicas, y es justo lo que vamos a hacer ahora en la práctica, tienes que considerar esto. Ahora, puede haber cuestiones replicables, cosas replicables que tengo en mis procesos y tengo, no sé,
una librería de prompts almacenados para hacer distintos tipos de tareas y me aseguro de que esos los tengan incluidos. Y no vas a estar pensándolos todo el tiempo. O sea, es No, algo... porque cada vez usamos, claro, yo al principio empecé usando todo prompt, copiando y pegando, ahora ya le escribo cualquier cosa y quiero el resultado, o sea, porque también es como una costumbre de Por eso. hacer todo más rápido. Exacto, porque esas son como los usos cotidianos, pero no todos los días te toca hacer un análisis de un dataset importante y en esos casos sabes que tienes que poner un rigor distinto de cuando estás teniendo un diálogo más informal. Uh-huh. Vamos, en investigación entonces con IA, el mayor riesgo no es que el modelo se equivoque, porque se va a equivocar, sino que parezca confiable cuando no lo es. Para eso los guardrails existen y nos permiten evitar este tipo de cuestiones. Último punto, memoria. Y esta es importante porque lo han experimentado todos. Aquí no me voy a detener demasiado en este diagrama, solo voy a explicar como un contexto general porque lo vamos a ver en la siguiente sesión. Tenemos que distinguir entre la aplicación, el sistema y el modelo. Póngale nombre, este es ChatGPT, este es Sonnet X, o sea, este es Sonnet Opus, o esto es ChatGPT 5.4, o es, qué sé yo, cualquier modelo. Y esta es la aplicación. El modelo no tiene memoria. El modelo no recuerda nada, tiene su conjunto de conocimiento estático. No agrega nada, no aprende nada más fuera de su proceso de entrenamiento y tampoco sabe que nosotros estamos haciendo una aplicación con ellos y que hay una conversación que tiene Nelson y que va en el turno 15 y que esta es la historia de esta conversación y, sí, me acuerdo de ti, Nelson, perfectamente. No tiene idea quién soy, aunque yo lo haya usado 5.000 veces. No me conoce, no sabe. ¿Quién sabe eso? Este de acá. La aplicación, ChatGPT, Gemini, Claude. Si ustedes se fijan, Claude no tiene ningún modelo que se llame Claude. Claude tiene Sonnet, tiene Haiku, tiene Opus. No hay ningún modelo que se llame Claude, porque Claude es la aplicación que usa distintos modelos. ¿Ok? Entonces, la aplicación, que tiene una interfaz de chat probablemente u otras cosas, tiene un prompt de sistema, que es un prompt grandote donde sí están todos estos guardrails, sí está la definición de la voz y tono de la persona que está hablando en esta aplicación, la marca, y además tiene el historial de los prompts que ha enviado el usuario, los documentos que ha enviado como adjuntos, tiene las respuestas del modelo, o sea, toda la historia de la conversación, tiene datos que obtuvo de fuentes externas como una base de datos, como el CRM o lo que fuera, tiene el estado del sistema. Esta es la conversación X y en el turno 15. Y acá está el historial de la conversación. Cada uno de los turnos previos donde hemos conversado cosas, pero son muchos. Y eso no se lo puedo pasar todo el rato al modelo, porque como el modelo no tiene idea quién soy y no me recuerda, cada vez que le mando un mensaje tengo que mandarle la historia completa para atrás para que entienda de qué estamos hablando, si no es un mensaje aislado sin ningún contexto. Pero como es demasiada data y no me quiero comer todos esos tokens, porque tiene un límite de entrada, pero además los tokens son plata, piensen ustedes que los modelos, y eso no lo hemos visto todavía, los modelos, cuando tú lo usas para una aplicación, tú estás construyendo una aplicación y usas un modelo para ir haciendo consultas y habilitar tu aplicación con IA, te cobran por millón de tokens de entrada y millón de tokens de salida. Y es como cada millón de tokens, Claude te cobra como $15 por millón de tokens,
de entrada y como 20 o 25 dólares por millón de tokens de salida. Es uno de los más caros. OpenAI te cobra por sus modelos más nuevos más o menos lo mismo, como 10 dólares por millón de tokens de entrada y 8 o más por salida, es una cosa por el estilo. Pero es plata. Entonces tú, gestionando esta aplicación, quieres limitar esto, por lo tanto haces un resumen de esta conversación para que se conserve lo más esencial. Pero hay un momento donde ese resumen, cuando la conversación es muy larga, empieza a, como ustedes dirían, chamullar, empieza a chamullar y chamullar y se le patina y ya no tiene idea de lo que está diciendo. Tú tomaste una decisión y se le olvidó porque dejó una decisión antigua y empieza a responderte cualquier cosa. ¿Ok? Y esto es lo que se conoce como content, como memory rot. Se pudre la memoria, se contamina y empieza a alucinar. Y ni siquiera es alucinar porque no es culpa del modelo. Es la aplicación la que no está gestionando correctamente la memoria, la conversación, el historial de la conversación. Y allí es donde yo les decía al principio, pero ahora puede tomar más sentido, cuando no estamos presentes en las decisiones técnicas que se toman en la aplicación que usa un modelo de IA, no estamos haciéndonos cargo de la experiencia. Y les ha pasado a ustedes lo frustrante que es que empiece a patinar la conversación y diga cosas que no corresponden, cosas que tú ya le dijiste que no y te las vuelve a repetir, o empieza a conectar conversaciones de otro lado con que no tienen nada que ver. Eso es porque la aplicación no está gestionando bien el contexto y la memoria, y eso afecta a la experiencia. ¿Ok? Y eso es. ¿Preguntas sobre esto antes de que pasemos a la práctica? Sí, una pregunta. O sea, yo me imagino, es que no sé si es una pregunta, pero me imagino que eso es algo que igual las empresas detrás de esto buscarán mejorar en algún punto. Por supuesto. A ver, esto es lo que se conoce en el mundo de IA como context engineering, ingeniería de contexto. Y que no es un tema simple, porque implica ir discriminando qué cosas dejas dentro, qué cosas dejas fuera, cómo se optimiza el almacenamiento de esa información para que el contexto no pierda el sentido y puedas mantener una conversación fluida y significativa. Y hay técnicas, hay distintas formas de irlo enfrentando, pero pasa igual, porque cada vez usamos más esto, porque está también la presión financiera de tengo que usar menos tokens porque no me puedo gastar toda la plata en mandar el contexto permanentemente porque esto tiene que rendir. Entonces son varias presiones técnicas, financieras, de capacidad y, bueno, priorizaciones. ¿Ok? Perdón. Perdón, no. Claro. ¿Quieres hacer una consulta? No, estaba comentando, vale. Perdón, no vi. No, espero que no sea una pregunta demasiado tonta, pero en la medida en que se popularice esto de bloquear, de no habilitar, digamos, que las herramientas aprendan de los chats que cada uno genera, eso no puede llegar a disminuir la calidad del aprendizaje de las herramientas no sé si me explico. A ver, lo que tiene que tender a ocurrir es que en aplicaciones que uno utiliza intensivamente y con frecuencia, mejore la gestión de la memoria para que te recuerde con tus características y todo eso y vaya siendo un uso más efectivo. Por eso es que han aparecido técnicas súper simples, pero que te dan más control a ti, como
en el caso de Claude, tener un archivo claude.md, donde tú puedes poner instrucciones y hay técnicas como el poner un memory.md en cada uno de los proyectos de Claude, o lo haces con también ChatGPT con Codex, y allí tú vas actualizando una memoria operativa, y de hecho es lo que les quería mostrar ahora. Estas aplicaciones normalmente hacen automáticamente una compactación de la memoria, pero puede ser o pase cuando ya está mostrando señales de que se fue todo al carajo. Para evitar eso, tú tratas siempre de tener conversaciones no muy largas. Y cuando te estés alargando mucho y creas que ya puede empezar a pasar esto de que se te pudra la memoria, vamos a hacer un resumen de esa conversación y lo vamos a llevar ese resumen a otra conversación, una sesión nueva, y vamos a entregar eso como contexto fresco. Y este prompt que está en el playbook es justamente una captura de memoria operativa. Cuando estés en una conversación muy larga y no quieres que se empiece a ir al carajo todo, usas este prompt para generar un archivo de texto, una descripción en texto de la conversación actual, copias eso, te vas a una sesión nueva, lo pegas y le dices, toma esto como contexto de la conversación que vamos a empezar a tener ahora. Y así. Es una buena cosa, es una buena técnica. ¿Ya? Volvemos acá y vamos a empezar en la práctica. ¿Necesitan un corte, un par de minutos, 5 minutos, o le damos nomás? Diga, Cami. Una última pregunta. Respecto a justo lo último que hablaste, de cómo ir pasando, o sea, a ver, es que probando distintas guías, he visto que hay guías que, sobre todo GPT, que siento que tiende a patinar más o a desviarse más, porque tiene esta forma de que siempre te sugiere al final de la conversación, ya, y puedo hacer A, B y C. En cambio, hay otras guías, Gemini es un poco más directa, por ejemplo, como que no es tanto de abrirte y abrirte y abrirte. En tu experiencia, ¿qué IA tiende a patinar menos en ese sentido? O sea, ¿es una hipótesis la que tengo o es, o es real? Que las que tienden a darte más opciones al final tienden a patinar más por el hecho de que ellos mismos van como abriendo ramas. Suena a una hipótesis razonable. Te pongo dos contextos distintos. Y parto con una base. No es el modelo el que patine, es la aplicación que usa un modelo determinado. ¿Ok? Y lo ilustro de la siguiente forma. Yo quiero desarrollar un chat de atención al cliente, el mismo caso del dataset que teníamos antes, para devoluciones de productos, justo para ese caso de uso. Tengo devoluciones de productos y quiero resolver ese problema y lo voy a habilitar con un chat basado en IA que va a tomar el problema del usuario, va a tratar de resolverlo con el proveedor, con el vendedor, lo que fuera, y voy a tratar de cerrar ese ciclo lo antes posible. El objetivo de ese chat es cerrar ese ticket lo antes posible. Esa aplicación yo la voy a diseñar para que las conversaciones sean lo más cortas y resolutivas posibles. Y nunca te voy a preguntar al final de ese chat, ¿quieres que te ayude? O sea, ¿quieres que conversemos de otra cosa? Te voy a decir probablemente si tienes, con esto ya resolvimos el tema, vamos por cerrada la conversación. Si tienes otro asunto, regístralo acá mismo, te pongo el link, pero no voy a continuar, voy a cerrar esa conversación. Ahora,
en una aplicación como ChatGPT, donde se plantea como una herramienta de asistencia y de resolución de cosas, donde están explorando con modelos de publicidad en las versiones abiertas, yo te quiero tener más tiempo en la conversación, por lo tanto, voy a preguntarte siempre qué quieres hacer después, porque te muestro más avisos. Y eso va a tender a que tenga que gestionar la memoria más y que haya más probabilidad, claro, de que haya errores de la gestión de la memoria y haya memory rot, context rot. Otro caso es, fíjense ustedes cómo, claro, fíjense ustedes cómo efectivamente otras aplicaciones de IA actúan de una manera distinta. Por ejemplo, en el caso de Gemini, como está instalado en un contexto más corporativo, es un poco más seco y trata de apoyarte, pero no abre eternamente la conversación. Eso no son los modelos de Google, esa es la aplicación Gemini. Y es porque la aplicación tiene una estrategia, tiene una definición de producto. Esa es una definición de producto, no de modelo. ¿Te queda más claro, Camille? Súper. Ya. Vamos a primer ejercicio. Se dan cuenta que es tanta esta cosa que no paramos. Pero ahora ponemos las manos en el teclado. Vamos a hacer un benchmark. Estoy seguro que todos han hecho benchmark, con y sin IA, ¿ok? Pero vamos a usar el benchmark como una excusa para ir aplicando varias de estas técnicas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir acá, al playbook, ¿ok? Vayan al playbook y vamos a abrir Benchmark Express. Este es el prompt que vamos a trabajar, ¿ok? Usen cualquier LLM, cualquier chat de IA que resulte de preferencia, pero copien este prompt, llévenselo a un documento de texto, no lo trabajen en el campo de prompt porque se van a equivocar, van a apretar enter, va a empezar a andar antes de que terminen de editar el prompt y es lo típico. Edítenlo en un documento de texto aparte y cuando estén listos se lo llevan a la aplicación de IA, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Esto es un benchmark para comparar distintas cosas. Si ustedes tienen algo de sus trabajos o de sus proyectos que quieran, a lo que quieran aplicar esto, perfecto, ¿ok? Si no, podemos ir inventando cualquier cosa. Acá dice, parto con los guardrails y este es todo un bloque de guardrails donde está distinguir la epistemología de la data, donde no le pido que no tome hipótesis como hechos, que haya anonimización, que haya formatos de salida específicos. Y le voy a dar el contexto. El producto problema que estamos analizando es X. Aquí ustedes rellenen con lo que elijan trabajar. ¿Ok? Puede ser cualquier cosa, real o ficticia. El objetivo del benchmark es, bueno, aquí ponen lo que están buscando conseguir con esto, que puede ser entender distintos enfoques, comparar distintas formas de resolver el problema, identificar patrones, inspirar, qué sé yo. La decisión que este benchmark va a ayudar a preparar es tal. Quiero tomar decisiones respecto del camino futuro que puede tomar tal producto, tal feature, lo que sea. Le asigna un rol, luego dice alcances y límites. Esto va a servir para qué es lo que buscan conseguir con esto y para qué no es útil esto. ¿Por qué? Porque así le damos más foco, le decimos enfócate en esto que me sirve y no en esto otro que no me sirve. Después, revisiones realizadas por la competencia de tal producto, servicio, compañía, etc. Yo puedo tener una lista de referentes. Si ustedes están trabajando con algo que conocen de su trabajo, que sé yo, probablemente van a tener
una serie de sitios o features o productos que pueden agregar aquí directamente. Si no, pueden reemplazar esto y decirle, identifica los top contenders en esta área y compara 5 de ellos, por inventar algo. ¿Okay? O sea, le están dejando el criterio al LLM para esto. Ahora, ojo, en un escenario real, si yo le pido que elija cuáles son los casos que va a comparar, más allá de lo metodológico y todo eso, voy a dispersar el foco del modelo en 2 tareas distintas. Uno, elegir qué cosas va a comparar, y 2, hacer la comparación. Por lo tanto, la comparación no va a ser tan profunda como la que haría si primero le pido, dame 5 alternativas para un tipo de producto tanto y ta, 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 ta. Obtengo esos casos y luego los agrego acá, porque así voy a ponerle todo el foco a hacer la comparación. ¿Se entiende? Esto es un factor súper importante y es una cosa, it's a thing, el foco de atención del modelo. Yo quiero conducir al modelo a que esté lo más concentrado posible. Y eso lo logro sin darle tareas colaterales que lo van a desviar, porque la misma capacidad de resolver la va a ocupar en distintos recursos en vez de ponerlo todo sobre lo que yo necesito. ¿Ok? Luego, fuentes de información. Aquí está Tales. Y eso. Acá básicamente ya está todo armado y lo que hace es tomar los pasos que va a hacer observación descriptiva, comparación estructurada, patrones y variaciones, interpretaciones, hipótesis, sesgos, etcétera, y le pido, dame el resultado en una tabla con estas columnas. Y aquí viene otra cuestión interesante, que también es una técnica importante que a veces puedo utilizar, que es autovalidación final. Una vez que hayas elaborado la respuesta, es decir, antes de responder, verifica y le hago un set de preguntas para que valide si lo que me va a responder está cumpliendo con lo que le pedí al principio. Esto lo pone en foco máximo y ayuda a evitar un montón más de alucinaciones. ¿Ok? Si algún punto falla, corrige antes de entregar la respuesta. Nuevamente estoy reforzando el que revise y se asegure de que la respuesta es la correcta. Entonces, tomen esto, elaboren esto en un documento aparte y luego lo aplican en el modelo, en la aplicación que elijan. Vamos a poner, damos 10 minutos para esto. Si tienen preguntas, vayan tirando por allí. Y comenzamos. ¿Estamos claros? ¿Hay preguntas, dudas de cómo enfrentarlo?